Génesis 2, capítulo 2, versículo 24. Amén. Ya estamos todos ahí. Estamos todos ahí. Perfecto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Padre, en este momento nos disponemos, Señor, a recibir, Padre, tu palabra, a recibir, Padre Dios de la gloria, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que sea el Espíritu Santo hablándonos, Señor, en esta tarde, para que a través de tu palabra nuestra mente sea transformada, nuestro corazón sea transformado y nuestra manera de vivir sea transformada. Que esta palabra la atesoremos, Señor, y que no regresemos, Padre Santo, cuando salgamos de este recinto, que haya causado tu palabra un cambio en nuestra vida. Que hayamos decidido, con lo que tú nos hables en esta tarde, cambiar cosas que tengamos que cambiar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en la situación en que tenemos que formar algo, construir algo, cuando compramos algo y tenemos que ponerlo junto, armarlo? Yo he estado en esa situación. En una ocasión yo compré un escritorio y cuando lo iba a formar, mi primera reacción fue: soy electricista, tengo mucha experiencia de armar máquinas, desarmar máquinas, poner luces, poner las juntas. Va a ser fácil para mí armar este escritorio. Desafortunadamente, después de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, aún no terminaba de construir, de armar ese escritorio. ¿Por qué? Porque yo estaba confiando en que mi inteligencia, en que mi habilidad podía hacerlo sin el manual. Ya cuando estaba cansado, ya cuando estaba aburrido, molesto, ya hasta dolor de cabeza tenía, entonces fui a agarrar el manual para ponerlo junto, para armarlo. Y sí, efectivamente, cuando agarré el manual, en unos quizás 30-35 minutos, pude terminar. ¿Por qué doy este ejemplo, hermanos? Porque nosotros, cuando vamos al matrimonio, muchas de las veces nosotros vamos y queremos llevar nosotros el matrimonio, queremos nosotros vivir el matrimonio como nosotros queremos hacerlo, sin seguir el manual que Dios tiene para el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos llevar nuestro matrimonio, llega el momento en que las cosas se ponen difíciles. Llega el momento en que los problemas nos están llegando hasta el cuello, como dicen. Llega el momento en que las cosas se pusieron en un punto donde entonces regresamos a Dios por ayuda. Entonces nos acordamos de que tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y en ocasiones, como yo lo llegué a pensar también, yo dije, quizás me mandaron este escritorio mal, las partes no están completas. Llegué a pensar eso. Y a veces nosotros en el matrimonio llegamos a pensar, esta mujer no era para mí, este hombre no era para mí. No es eso. Lo que pasa es de que nosotros queremos llevar nuestro matrimonio como nosotros, a nuestro razonamiento humano, queremos hacerlo.
En esta tarde, hermanos, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de los puntos esenciales del matrimonio, porque es importante que el cristiano conozca, sepa cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. Es fundamental para nosotros los que estamos casados y que seguimos en ese matrimonio. Es importante que nosotros sepamos, y no es que ya lo sabemos, pero que sepamos qué Dios espera del matrimonio, cómo Dios quiere que nosotros llevemos nuestro matrimonio. Primeramente vamos a ir al origen del matrimonio, y el matrimonio tenemos que comenzar diciendo, hermanos, que el matrimonio fue creado por Dios, fue instituido por Dios. No fue ningún hombre que se le ocurrió decir hay que hacer un matrimonio entre un hombre y una mujer. No, fue bien establecido por Dios desde el principio el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Y como Él lo creó, como Él lo instituyó, también Él se preocupa porque ese matrimonio Él lo guíe, Él lo cuide. Él se preocupa porque el matrimonio sea un éxito, que el matrimonio funcione adecuadamente. El origen, como les digo, es a través de Dios que fue creado. Y vamos a ir a Génesis 1:27 a 31 para leer ahí lo que nos dice la palabra de Dios, para que veamos que el matrimonio fue instituido, fue creado por el mismo Dios. En 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver cómo Dios, desde el principio, Dios creó el matrimonio. Dice que Él creó al matrimonio, dice que creó, aquí está diciendo, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces cuando creó el matrimonio, Dios, primeramente tenemos que, dice que lo creó a imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Yo quiero preguntarles, ¿cuál es la imagen de Dios? Dios no tiene imagen, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando está hablando que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, quiere decir que Dios le puso a imagen y semejanza. No dice que los hizo iguales, no, dice que los hizo a imagen y semejanza. Semejante, no iguales, pero lleva características espirituales el hombre y la mujer que Dios creó. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, que cuando Dios creó el matrimonio, lo principal que estaba buscando Dios es la unión espiritual en el hombre y la mujer. Gloria a Dios. Es esa unión, esa búsqueda en unión espiritual, y a veces nosotros en el matrimonio, nosotros nos concentramos demasiado en lo físico. Cuando el matrimonio deberíamos de comenzar primeramente por conocernos espiritualmente el uno al otro, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Porque tenemos que nosotros entender cuál es la intención de Dios para el matrimonio, para que nuestro matrimonio funcione correctamente. Amén. Para que nuestro matrimonio funcione de acuerdo a la voluntad del Señor. En Génesis también, ahí en Génesis 2, 18, 23, vamos a leer, nada más para reforzar y darnos cuenta y asegurarnos de que el matrimonio fue instaurado por Dios.
En el 2:18 dice la palabra, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios, vemos aquí como al hombre no lo quería tener solo, dice que no vio que no era bueno que él estuviera solo, entonces dice que ¿cómo dice? Fíjese bien, le haré. Dios no nomás, cuando hizo a la mujer, cuando hizo esa ayuda idónea, no nada más lo dijo que se haga, no, dice que él dijo, le haré. Dios mismo iba a hacer a la mujer. Una creación especial, una creación que él realizó independientemente de todo otro ser que creó, porque dice ahí, le haré. No fue como eso que él dijo la palabra y se hicieron las cosas. No, aquí tomó una atención especial. Y como vemos aquí, hermanos, cómo es de que estamos viendo es de que Dios está creando el matrimonio desde el principio entre un hombre y una mujer. Esa unión que está realizando. Aleluya. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Ahí es como ya Adán les está dando el nombre, dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y yo pienso, pero ese es mi pensamiento nada más particular, que Adán ahí fue el primer error que cometió. Porque Adán le puso varona a la mujer. Y yo pienso que a la mujer no le gustó ese nombre. Porque en este momento yo no he escuchado ninguna hermana que se diga varona, que Dios te bendiga. Nos decimos varón, que Dios te bendiga, nos decimos, pero varona, y nadie se dice varona. Yo pienso que se equivocó, pero bueno, que no haya sido eso la molestia de Eva, tratándose de vengar ahí en el huerto, pero que no sea así. Pero sí vamos viendo, hermanos, cómo es de que Dios está creando, está institucionalizando el matrimonio. Y eso nada más les estoy diciendo para que veamos cómo es que Dios desde el principio, esa fue su voluntad, crear el hombre y la mujer en una unión. Pero ahora les voy a preguntar, o les voy a decir una cosa, o nosotros nos deberíamos de preguntar, ¿cómo es de que Dios ve al matrimonio? ¿Cómo lo ve? De acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos, porque déjenme decirle que yo he escuchado, y eso es de una manera personal, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo he escuchado a hombres y mujeres decir, si hubiera sabido que así es el matrimonio, no me caso. A lo mejor yo soy el único que he escuchado, pero yo he escuchado a algunas personas que dicen eso. Si yo he sabido que así iba a ser el matrimonio, no me caso. Y sí es cierto. Sí es cierto. Porque la mayoría, no voy a decir que todos, la mayoría de las personas que vamos al matrimonio, verdaderamente no sabemos lo que es el matrimonio. Cada persona que vamos al matrimonio, ya sea el hombre o la mujer, tenemos nuestro propio concepto de lo que es el matrimonio.
de lo que va a pasar en el matrimonio. Vamos con ese concepto individual, pero es propio. El hombre va al matrimonio pensando quizás que su esposa va a ser una persona madrugadora, va a ser una persona ahorrativa, va con todo este concepto de lo que va a ser su esposa. ¿Y qué se da cuenta? De que su esposa no le gusta levantarse temprano, le gusta quedarse acostada, de que a su esposa le encantan los vestidos y las bolsas de mano, pero no de cualquier lugar, de la Macy's. Entonces vemos cómo ese concepto, uno va, hermanos, con ese concepto al matrimonio, una idealización del matrimonio. Y la mujer lo mismo. Piensa que ese hombre que va a casarse con él es un hombre trabajador, es un hombre que siempre va a andar altivo, limpio, galante. ¿Y qué se da cuenta ya cuando se casa? Que ese hombre sí trabaja, pero nada más de lunes a viernes, no más, y 8 horas. Aparte, si llueve, no va a trabajar porque es peligroso. Si hiela, menos, porque hasta gripa le puede pegar. Y eso de ser al galante y todo, pues no le gusta mucho bañarse porque dice que no quiere gastar jabón. Entonces, hermanos, vemos cómo nosotros, hermanos, nos idealizamos el matrimonio. Vamos al matrimonio con una idea que tenemos aquí, que esto es lo que va a pasar, y que mi príncipe azul, y que mi Cinderela, y que, o sea, es una idealización del matrimonio, hermanos. Pero es que eso no tiene importancia en realidad, porque todo eso no importa si no está alineado con lo que es el matrimonio para Dios. Amén. Eso es lo que importa. Lo que importa es qué es el matrimonio para Dios. Y vamos a ir a Proverbios 2:17 para ir viendo lo que dice Dios que es el matrimonio. Dice Proverbios 2:17, hermanos, ahí dice, la cual, está hablando de una mujer, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida, fíjese bien, y se olvida del pacto de su Dios. Dios ve el matrimonio como un pacto. Dios establece pactos. Y de hecho, Emily, cuando abrió servicio, ahí en Deuteronomio 7, cuando nos está diciendo en el versículo 9, habla del pacto que Dios establece con su pueblo. Porque Dios se mueve por pactos. El matrimonio Dios lo ve como un pacto también. Vamos a la palabra de Dios, ahí nos está diciendo del pacto, pero vamos a ir también a Malaquías 2:14 y cómo es y cómo vamos a ver que Dios se refiere a esa unión. Malaquías 2:14. Fíjese lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios ve al matrimonio como un pacto que se establece entre el hombre y la mujer y Dios. Amén, gloria a Dios. Es un pacto que se realiza. Un pacto es aquel realizado entre dos o más partes, donde se realizan, donde cada una de esas partes debe cumplir con lo que se comprometió, con lo que le toca hacer, para que ese pacto funcione. Porque si no cumplen, entonces
no está dentro de la voluntad de Dios y empiezan a causarse problemas. Entonces, acuérdese usted, hermano, quiero que se acuerde, los que cuando se casaron, allá en el altar, cuando se casó, en ese pacto que realizó con su mujer ante Dios, yo con mi mujer, las mujeres con sus esposos, ahí prometimos ante Dios muchas cosas. Ahí, yo no sé si se han de acordar, pero yo, el hermano Rafael, acepto como esposa a la hermana María. Yo prometo cuidarla, amarla, respetarla. Yo prometo, y muchas promesas ahí. Pero como no cobran por prometer ahí, hasta uno avienta promesas de más. Yo prometo cuidarla contra enemigos domésticos y extranjeros, y ahí se suelta uno prometiendo. Lo mismo la mujer. Yo prometo cuidarlo. En la enfermedad, estar con él. Yo prometo respetarlo. Yo prometo. Tantas promesas que se hacen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con todas esas promesas? Ahí se quedan en el altar con Dios, porque ahí los dejamos en el altar, ahí las dejamos y a Dios también lo dejamos ahí. Saliendo de ahí, a veces en la misma fiesta, ahí se rompieron todas esas promesas, o algunas, no todas, no voy a decir que todas, pero algunas ahí se rompen. Así es. Yo no sé las promesas que ustedes hicieron porque no me invitaron a su boda, pero solamente ustedes saben. Y eso después hablamos, porque no quiero que me dejen afuera de sus bodas. Pero bueno, entonces, hermanos, estamos viendo aquí que es un pacto. Es como Dios lo ve y nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Porque si nosotros no entendemos o no comprendemos cómo Dios ve al matrimonio, entonces nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros vamos a seguir sin ese conocimiento y vamos a seguir teniendo problemas porque no estamos cumpliendo con el pacto que nosotros hicimos. El hombre con la mujer con el hombre y los dos con Dios. Dios se encarga, y Emily ahí leyó, y ustedes quieren volver ahí a Deuteronomio 7:9, ahí lo que leyó ella desde el 6 al 10 me parece. Ustedes pueden ver ahí, el pacto tiene responsabilidades. ¿Ok? Tú cumples con tu parte de este pacto que estoy haciendo contigo. Si tú cumples, obtendrás todos los beneficios que yo te estoy prometiendo. Así es Dios. Así lo ve también Dios el matrimonio. Pero a veces nosotros, cuando nos salemos de ese pacto, cuando nos salemos de ese orden del Señor, entonces ahí comienza el problema. Así es. Entonces el Señor, hermanos, primeramente tenemos que entender que Dios ve al matrimonio como un pacto. Es lo primero que tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito? Ahora tenemos que entender cuál es el propósito que creó Dios para que creó Dios el matrimonio. En Génesis 1:26 vamos a volver a leer ahí, porque ahí nos habla de para qué fue creado, para qué creó Dios esa unión del matrimonio. En Génesis 1:26 dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? El propósito de Dios para el matrimonio es
que el hombre y la mujer juntamente gobiernen sobre la creación que Dios hizo. Aquí nos está explicando bien todo, cómo Dios los comisiona a sojuzgar. Sojuzgar quiere decir dominar. Usted puede irse al diccionario bíblico, puede ver que es sojuzgar quiere decir dominar, quiere decir gobernar, ¿sí? Lo que Dios le está poniendo en sus manos. Lo mismo que está diciendo señorear, es lo mismo sinónimo, quiere decir gobernar, quiere decir dominar. Entonces, Dios crea el matrimonio, crea esa unión entre el hombre y la mujer para ponerle en sus manos su creación. Y le dice, aquí está, ahora tú vas a señorear sobre esto. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo que se fructificaran. Pero ya Dios había bendecido esa unión. Gloria a Dios. Entonces nosotros, como les digo, hermanos, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, para nosotros estar conscientes de que a qué el Señor nos ha puesto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener eso en la actualidad? Bueno, lo que pasa es de que el matrimonio entre el hombre y la mujer, ahora, en esta situación, porque ahora no estamos allá en el huerto del Edén, pero ahora nosotros, el Señor nos dice que nosotros, el hombre y la mujer, nosotros tenemos que tener gobierno de todo lo que lo que Dios nos pone como recursos. Todo lo que nosotros está a nuestro alcance, lo que Dios nos da, nuestros recursos, es para gobernar, para tener dominio sobre eso. Y a veces las cosas externas son las que están dominando el matrimonio. A veces las cosas materiales, cosas sociales, son las que están gobernando el matrimonio cuando debiera de ser al revés. Amén, así es. Tenemos que entender cuál es el propósito del Señor para nosotros estar confiados en eso. Dice la palabra de Dios ahí en el 18, en el 2:18 dice, fíjese, 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué necesitaba el hombre ayuda? Necesitaba ayuda para cumplir el propósito que Dios le había puesto. ¿Para qué? Para gobernar sobre la creación. Se requería ayuda idónea. La ayuda idónea, hermanos, en la palabra de lo que es el hebreo, quiere decir complemento perfecto. Eso es lo que quiere decir ayuda idónea. Entonces, lo que el hombre no tiene, lo que el hombre le falta, la mujer lo va a complementar. Esa es la ayuda idónea, ¿sí? Lo que el hombre carezca, la mujer le va a ayudar. Y también el hombre va a complementar a la mujer. Hay una complementación entre los dos. Eso es, usted puede irse ahí al significado de ayuda idónea de acuerdo a lo que es el hebreo, y de una manera muy específica se refiere a ese complemento perfecto. Lo que a mí me falta como esposo, lo complementa mi esposa. Nos complementamos conjuntamente para lograr lo que Dios quiere en el propósito para el matrimonio. Ese es el propósito del Señor. Y esto lo confirma en Génesis 2, 21 y 24. Génesis 2, 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya que la hizo, Dios se la llevó a Adán. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El hombre no puede estar completo
si no tiene su mujer. ¿Por qué? Porque le hace falta su costilla que le fue quitada. Son carne de la propia carne. No son seres diferentes, son seres complementarios. A veces por ahí dicen, me hace falta mi costilla, ¿no? Refiriéndose a la mujer, ¿verdad? Precisamente por eso. Porque ¿de dónde fue sacada la mujer? De aquí, de la costilla del hombre. Entonces sí vemos cómo la voluntad de Dios es de que el hombre y la mujer nos complementemos. Que seamos un complemento. Que uno al otro nos ayudemos. El hombre es muy diferente a la mujer. Completamente, no voy a decir completamente, pero somos muy diferentes, muy diferentes. Pero dentro de la sabiduría de Dios, eso es la importancia de que esas diferencias son las que nos permiten complementarnos. Y nosotros, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Que esas diferencias son las que nos separan. Estamos entendiendo las cosas diferentes. Dios quiere que seamos una sola carne. Y a veces, no, que ella es muy diferente a mí, no puedo seguir. No. Es diferente porque yo necesito esas diferencias para complementarme a mí. Amén. Yo no me imagino cómo es de que fueran dos personas idénticas en todo. O sea, yo no entiendo. A mí me gustan los chilaquiles, a mi esposa le gustan los sopes. Ok, a veces comemos chilaquiles, a veces sopes, pero no siempre chilaquiles. Imagínense que siempre nos gustaron los chilaquiles. Imagínense, las diferencias son lo que hacen lo bonito, lo complementario, lo diferente. Pero debemos de entender, aceptar las diferencias que tiene mi esposa y no aprovecharlas para que me complemente y no fijarme en ellas como si fuera un obstáculo. Y eso es muchas veces de lo que pasa. Oh, no, es que ella es muy diferente a mí. No puedo vivir con ella. No. Esas diferencias son las que yo tengo que entender. Yo tengo que aceptar si verdaderamente quiero que se cumpla el propósito de Dios en mi matrimonio. Gloria a Dios. Porque el Señor nos lo dice bien claro y debemos de entender cuál es el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Y nosotros como cristianos debemos de entender, porque ¿quién es el que le va a enseñar a nuestros hijos? Yo vine al Señor cuando yo no estaba dentro del cristianismo y fue una serie de situaciones en mi matrimonio. Pero yo tengo la esperanza que a través del conocimiento de Dios, de que me da Dios, yo puedo que mis hijos tengan un mejor matrimonio. Mis hijos, mis nietos, todo lo que yo alcance tengan un mejor matrimonio, que no pasen por esas situaciones que yo llegué a pasar por mi matrimonio. Es importante que nosotros conozcamos la voluntad del Señor y que esa voluntad la apliquemos a nuestra vida, pero también podamos pasarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la persona que podamos ayudar. Amén. Porque esto es la voluntad de Dios. Gloria y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, como estábamos hablando dentro de los pactos, Dios va a cumplir su parte. Nada más nosotros tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Amén. Dios, como Dios instauró, creó el matrimonio, Dios tiene el control absoluto del matrimonio, pero nosotros tenemos que entender y apegarnos a todo lo que es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el orden? Dios tiene un orden para el matrimonio también. Dios tiene un orden y ahí vamos a ir a 1 Corintios. Yo sé que ustedes ya han escuchado esta palabra, yo sé que ustedes ya han leído esta palabra, pero vamos a ver cuál es el orden. Y tenemos que seguir, no una prédica, no una lectura, quizás vaya a cambiar, vayamos a entender cuál es el mensaje profundo de Dios a través de lo que nos está enseñando, pero a través de comenzar a meditar en la palabra, cuando nos habla el Espíritu Santo, nosotros podemos cambiar situaciones que están pasando en nuestro matrimonio, cambiar nuestra mente, el concepto que nosotros hemos tenido hasta este momento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón,
Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden que Dios estableció para el matrimonio. El orden de Dios, en la jerarquía de Dios, no tiene nada que ver con el valor de un hombre y una mujer. No tiene nada que ver, eso es diferente. Ante Dios, el hombre y la mujer somos completamente iguales. Dios nos quiere igual. Dios nos cuida igual al hombre y la mujer. Esto nada más es una jerarquía que Dios estableció para el buen funcionamiento del matrimonio. Pero uno tiene que respetar esa jerarquía, porque el mismo Jesucristo nos enseñó que Él se sujetaba a esa jerarquía. Cuando allá Jesús le pide al Padre: Padre, si es tu voluntad, deja que pase esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén, gloria Dice a Dios. aquí que Dios es la cabeza de Jesucristo. Y Jesucristo se sujetó a esa jerarquía. Gloria a Dios. La voluntad del Padre, Jesucristo se sujetó. Que no se haga mi voluntad, aunque yo quisiera, porque sé que me va a doler, porque sé que me va a causar gran dolor en mi vida. Yo quisiera que pasara de mí, pero que de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, la tuya, porque yo me someto a ti. Y eso es lo que el Señor pide también en esa jerarquía. Y muchas veces comienza el problema porque el hombre no nos queremos sujetar a Cristo. El hombre, el segundo nivel, por decirlo así, en la jerarquía del Señor, donde el hombre se tiene que sujetar a Jesucristo y el hombre no quiere sujetarse. Pero él sí quiere que la mujer se sujete. No trabaja así. Dios establece bien clara su jerarquía. El hombre se sujeta a Jesucristo. Amén. Y entonces la mujer se sujetará. Eso condiciona solo que el hombre se sujete. No, la mujer puede obedecer. La mujer puede respetar esa jerarquía y aunque el hombre, él de todo modo va a dar cuentas a Dios, pero es difícil. Cuando la mujer ve que su esposo no se está sujetando, para ella le es difícil. Para ella le es difícil. Por eso es importante que uno como hombre primero tiene que cumplir esa parte de la jerarquía del Señor. Hermano, cuando se rompe esa jerarquía que Dios ha establecido, ese orden que Dios ha establecido, se crea desorden. Cuando en el hogar el hombre empieza a no respetar esa jerarquía, empiezan los problemas. Cuando la mujer comienza a no respetar esa jerarquía, empiezan los problemas. Y hay problemas en el hogar. Estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. El matrimonio es una parte importante para el reino de Dios. Y nosotros como cristianos, realmente cristianos, debemos de ser esa luz a través de la voluntad de Dios para los matrimonios. Porque ¿quién les va a ejemplificar afuera cómo debe de ser un matrimonio? Porque afuera ya se han roto todas las jerarquías, se han roto, los pactos no tienen sentido, no tienen validez, las promesas aún menos importancia, les dan menos valor. Nosotros somos los únicos que podemos dar ese testimonio de que un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios es un matrimonio que dura para siempre y que le da la honra y la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que refleja el carácter de Dios. Donde la pareja es feliz y donde la pareja obtiene, gobierna lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha puesto como recursos para poder seguir adelante. Amén. Entonces ese es el orden de Dios. Por último, hermanos, estamos hablando de las jerarquías, pero para poder estar
dentro de la jerarquía para poder nosotros acatar ese orden, para poder nosotros hacer la voluntad del Señor para el matrimonio. Nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y para eso vamos a ir a Efesios 5:33. Son dos mandamientos, no son los únicos, pero son dos mandamientos muy importantes que por ahí podemos comenzar. Hay muchas cosas en la Biblia donde da dirección de cómo debe de ser un matrimonio, cómo se debe de comportar el hombre, cómo se debe de comportar la mujer, cuáles son las cosas que la mujer tiene que hacer dentro de ese pacto, cuáles son las cosas que el hombre debe de hacer a través de ese pacto. Pero estos dos mandamientos que el Señor nos da, estas dos directrices que el Señor nos da, son fundamentales. Y vamos, ahí leemos en Efesios 5:33, dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Eso le está mandando al hombre, ame a su mujer. Y luego dice, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí el Señor nos está diciendo dos grandes fundamentos del matrimonio. El hombre ama a tu mujer. La mujer respeta a tu marido. Yo sé que se escucha fácil, no lo es, pero con la ayuda del Señor sí se puede lograr. Amén. Entonces nos está diciendo esto el Señor en Efesios 5:25, ¿cómo es de que el hombre debe de amar a su mujer? Dice, maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es como el Señor nos manda a nosotros amar a nuestras esposas, entregándonos completamente a ellas, completamente. Esto abarca muchísimo, hermanos, como ustedes bien de saber. Esto es un mandamiento fundamental, porque el amor no se puede decir yo amo a mi esposa y allí terminó. Yo le debo de demostrar a mi esposa que la amo diariamente. Tengo que hacer acciones que le demuestren a ella que yo la amo. Como dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó completamente por ella. Y a veces nosotros, o no a veces, siempre más bien, nosotros debemos de ir la extra milla para esa relación, o no es para demostrarle a nuestra esposa que la amamos. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. En Primera de Pedro quiero dar ese ejemplo, cómo es de que dice que la mujer respete a su marido. Y ese es un pasaje bíblico que verdaderamente yo pienso que ilustra cómo había ese respeto de esa mujer a su marido. En el 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿a quién se le dice Señor cuando uno le dice ¿cómo está, Señor? O Señor, o Don. Es el respeto que hay, ¿verdad? Ese respeto que se guarda. Y fíjese cómo se refería Sara a Abraham, mi Señor, con ese respeto, ¿verdad? Pero esta es, hermanos, de una manera básica, de una manera fundamental, cómo es que Dios ve al matrimonio. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de entender, debemos de conocer. ¿Por qué? Porque si queremos tener un matrimonio donde tanto el hombre, tanto el esposo como la esposa estén contentos, estén felices,
vivan enamorados, se ayuden uno al otro, todo lo que el Señor nos dice, entonces debemos de cumplir con la parte que nosotros tenemos que realizar del pacto con Dios. Dios está ahí, Dios quiere ayudarnos, Dios nos da la dirección, Dios nos da el apoyo, nos da la guía. Dios quiere que nosotros tengamos matrimonios que verdaderamente den testimonio que tenemos un Dios vivo, que nos da dirección, que nos da sabiduría, entendimiento, que nos da amor, que nos da capacidad de perdón, que nos da capacidad, todos esos dones que el Señor pone en nosotros, para nosotros aplicarlos en nuestro matrimonio. Amén. Amén. Para concluir, el matrimonio fue creado por Dios. El matrimonio es un pacto. El propósito del matrimonio es el que el hombre y la mujer gobiernen juntamente bajo la dirección de Dios los recursos que Dios le ha dado. El matrimonio tiene un orden que hay que respetar. El matrimonio se rige por mandatos establecidos por Dios que garantizan el buen funcionamiento y la felicidad del hombre y la mujer en el matrimonio. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, cierre sus ojos